Seguro que existen muchas personas que amen los libros tanto como Abelardo Linares. Será mucho más difícil encontrar quien haya hecho de esta pasión su profesión, ejerciendo desde los años 70 como librero de viejo y editor. Pero lo que será ya no difícil, dificilísimo, es encontrar a alguien que posea tantos y tan magníficos libros como Abelardo Linares. Gran parte de su patrimonio, el que le hace acreedor de la librería de viejo más vasta y prestigiosa de habla hispana, lo consiguió después de adquirir los inmensos fondos que Eliseo Torres poseía en su librería de Nueva York, más de 1 millón de ejemplares. Cuando hay esa cantidad de libros, lo que interesa habitualmente es el conjunto. Es decir, lo importante es que fundamentalmente era una inmensa librería de libro en español, aunque también había libro en inglés, en francés, en alemán, en portugués, había más de 20.000 libros, que había muchísimas ediciones de Borges, de Cortázar, de Pío Baroja, de Max Aub, de Rafael Alberti y de Pablo Neruda, y en algunos casos eran pues cientos de ejemplares, ¿no?, de primeras ediciones. Y bueno, un poco la variedad y la cantidad era lo característico de ese lugar, ¿no? Bibliófilo, editor y poeta, la de escribir es otra de las facetas de Abelardo Linares. Ha publicado 5 poemarios, el último en 2010. Tan cargada de vida está la verde absente de tus ojos cuando hablas, que emborracha mirarte, y tanto frío puede albergarse en ellos que se hiela mi pecho si me miras. Soy apenas quien teme y quien desea. No me mires si es tan solo por juego o por despecho, pues abraza la llama que en mí prendes con apenas volver a mí tus ojos. Solo unos versos, ejemplo de una lírica que busca la belleza y tiene al amor como referencia permanente, pero que se nos ofrece en dosis largamente espaciadas. No es que tampoco yo tarde 20 años en hacer un poema, sino que es que yo hago un poema cada 20 años, más bien, es decir, que... Pero bueno, se parece. Yo creo que la poesía tiene que encerrar algún tipo de verdad, aparte de tener belleza o intensidad y tal. Y que, no sé, a mí me preocupa mucho repetirme, ¿no? Hay tantísimos libros, yo vivo rodeado de libros y rodeado de cientos, de miles de poetas interesantísimos, de miles de cosas que merecen leerse y que no las lee casi nadie. Entonces aumentar porque sí el número de libros y de poemas tampoco tiene, para mí por lo menos, mayor interés, ¿no? Se declara especialmente interesado por las revistas literarias, el escaparate donde tradicionalmente se podían atisbar futuros valores de la literatura. Durante 21 años editó la revista Renacimiento, que no descarta regresar quizá con otro nombre, pero ya en edición digital. Las revistas literarias eran también el espacio propicio para el encuentro fructífero entre diferentes generaciones de autores. Hoy en día yo creo que empieza a haber un poco de falta de comunicación entre generaciones en poesía. No sé si en otras cosas pasa también, pero yo creo que en poesía sí que, y en literatura sí que está, a mi modo de ver, pasando un poco, ¿no? Mientras que en otras épocas, yo creo que a principios del siglo XX, con el modernismo, más adelante con la vanguardia, siempre ha habido, yo creo que una más fluencia entre generaciones, ha habido, y ahora hay también un momento raro para la poesía, ¿no? Yo creo que la poesía que lleva española, que ha tenido unos cuantos años excelentes, espléndidos, bueno, realmente unos años que han durado casi un siglo, empieza a entrar ahora en crisis, ¿no? Por lo menos crisis de lectores, seguro, ¿no? Hoy en día un buen libro de poemas perfectamente puede vender menos de 100 ejemplares en toda España. Editorial Renacimiento publica cada año más de 80 libros en un empeño que comenzó con la poesía, pero que poco a poco se abre a otros géneros y a otras intenciones. La poesía ha sido un poco mi gran pasión y me siento además muy orgulloso de eso, pero bueno, en los últimos años, y hace ya bastantes años, también me he interesado en otras cosas un poco que de alguna forma son el vehículo de mis gustos de lector también, ¿no? De lector y de persona curiosa, incluso de librero de viejo. Entonces en la editorial hay muchas colecciones dedicadas al rescate o al tratamiento de libros que hoy en día no están del todo de moda, o que no están en absoluto de moda. En este momento, Renacimiento sigue centrada en la publicación de poesía y literatura española. Hace 10 años nació otra marca, Escuela de Plata, que desde entonces se ocupa de la literatura americana, histórica y también de narrativa universal. Y pronto aparecerá Ediciones Ulises, con la que Abelardo Linares quiere retomar nombre y espíritu de una editorial de vanguardia y de izquierdas de los años 20 del siglo pasado, con un catálogo muy selecto donde se primarán autores de culto. Esto es, bueno, parte del material del primer libro después de Ediciones Ulises,
que es y el que da título al volumen que voy a publicar, que es La bolchevique enamorada y otros relatos, ¿no? Algunos de ellos van a ser inéditos. Bueno, tenemos aquí esto que también me gustaría publicarlo pronto, que es una edición de las fábulas de Iriarte, a fin de cuentas es un clásico, pero con una portada potentísima, impresionante de Asha, uno de los mejores dibujantes de principios de siglo. Hemos hecho una nueva edición de un libro de Alexis Tolstoy, que era sobrino de Tolstoy, y hemos incluido algunos cuentos que existen en ediciones inglesas, pero no en esta. Es un libro de cuentos de vampiros, que yo creo que es un tema que puede interesar mucho a los jóvenes. Acaba de llegar, bueno, el libro que yo me siento más interesado por él, que son las memorias de Helen Keller, la mujer que fue una norteamericana, a pesar de ser sordomuda y ciega, pues superó todas esas limitaciones y se dedicó a escribir y a dar conferencias, y es un caso de superación humana, yo creo que casi único en la historia.